Chile acaba de vivir una elección que ha sacudido su tablero político. Janet Jara y José Antonio Kast avanzan en este balotaje que enfrenta además dos modelos completamente diferentes. La participación fue masiva, esta vez el voto fue obligatorio en Chile, las filas interminables y el voto regional marcó fuertes contrastes en el final de esta primera vuelta. Los candidatos tradicionales quedaron relegados en esta oportunidad y Franco Parisi volvió a sorprender, aunque no lo suficiente para llegar a segunda vuelta. Hoy vamos a analizar qué pasó, qué significan estos resultados y hacia dónde podría ir Chile en diciembre, que es la segunda vuelta. Y para esta primera parte tenemos a Ramiro Escobar, quien se encuentra con nosotros aquí esta mañana en Tenemos que Hablar. Ramiro, buenos días. Buenos días también Mili y Paola. Buenos días, ¿cómo están? Ramiro, muchas gracias por la invitación. Días, gracias, Ramiro. Empecemos de arranque. ¿Podríamos esperar estos resultados? En realidad las encuestas no daban un porcentaje tan bajo a la señora Jara. Claro, las encuestas daban un porcentaje hasta 30% más o menos para Jara, que sería un porcentaje más o menos coincidente con la popularidad de Boric, que ha estado entre el 30 y el 35%, pero ha sido un porcentaje menor, 26%, ¿no? En los últimos días, algunos pronósticos daban no como sorpresa, pero como candidato posible de pasar a la segunda vuelta a Kaiser. Pero Kaiser se desinfló Matei, subió un poco Kast y subió Parisi, ¿no? Que venía como quinto. Sí. Y creo que Parisi interpreta ese voto, digamos, antisistema en términos chilenos, ¿no? Su frase ni facho ni comunacho, o sea, ni fascista ni comunista, parece que caló en una parte de la población que no se explica las cosas en términos de izquierda-derecha, sino en términos, estoy cansado de la política tradicional y todos ellos representan eso, menos Parisi. Ahora, Parisi es controvertido también. Un poco lo que pasó en Argentina, ¿no? El voto anti-establishment que finalmente terminó condensado en Milei. Claro, con la diferencia de que Parisi no es un libertario, no es un anarcocapitalista, correcto, sino es alguien que en su campaña anterior se movió por internet, básicamente, ahora ya está acá, y él lo que te vende son soluciones pragmáticas, ¿no? Él dice estar conectado con la población, no dice la casta como Milei, pero su relato es cierto que es un poco parecido en el sentido, no, yo no estoy con esos que siempre hacen la política y miren el lío que nos han metido. Pero sí, ojo, y eso puede conectar con Kast, tiene un discurso duro contra la migración, incluso en un momento habló de poner minas, ¿no? Cosa que llegó a decir Kast, ¿no? Eso lo puede conectar con el votante castiano, digamos, ¿no? Solamente que en otros términos más bien se distancia, porque por ejemplo frente a los derechos sociales, lo que en Chile se llama temas valóricos, es mucho más open mind, digamos. Eso sí podría conectar con Jara, digamos, con los votantes de Jara, ¿no? ¿Ha sido una elección menos libertaria, por ejemplo, dirías que en Argentina, donde esa arista de comunicación fue muy importante? Sí, yo creo que apuntaba a hacerlo en algún momento cuando Kaiser empieza a subir, ¿no? Entonces se está planteando la posible aparición o irrupción de un Milei chileno, ¿no? Lo que ocurre es que si uno mira el conjunto de la historia chilena, o sea, en realidad desde el año 30 y algo, un candidato de derecha no gana, ¿no? Entonces la izquierda, la centroizquierda, tiene una fuerza histórica interrumpida por Pinochet y solo un triunfo luego de la democracia, que es el triunfo, bueno, dos triunfos, lo de Piñera, pero que era un derechista no tan pro-pinochetista, una derecha liberal, centroliberal. Entonces una derecha dura como la de Kast o la de Kaiser, en este caso la de Kast, sí tiene una influencia, pero por la circunstancia histórica que tiene que ver con la seguridad y la migración. Ramiro, en las últimas semanas hemos estado con la interrogante de quién iba a acompañar a Jara en la segunda vuelta. Finalmente, por ese lado no hubo una gran sorpresa porque fue Kast, pero sí la sorpresa ha sido en que la distancia entre ambos ha sido 3 puntos, como mencionaba Maro, y eso también nos pinta un panorama para lo que viene en la segunda vuelta, porque los candidatos de derecha acumulan más del 50% de los votos, con lo cual ya nos dice esto que Kast partiría con una ventaja, ¿no? ¿Es correcto para ti esta posición de que ya la derecha está como más posicionada de cara a la segunda vuelta? ¿Cómo ves el panorama para lo que viene? A mí en términos políticos y en términos de imagen me parece un error venderse casi como los ganadores, ¿no? Están demasiados triunfalistas, ya inmediatamente Matei fue a saludarlo,
a Kast, también Kaiser. Entonces, siempre, y esto lo saben bien ustedes y la gente que nos ve y escucha, las elecciones se deciden más por emociones y sentimientos antes que por ideas. No debería ser tan así, ¿no? Y entonces la sensación de que se paren tres personas y te digan, ya ganamos, ¿no? Además, personas de clase media alta, ¿no? Puede provocar ciertos anticuerpos y jugarles en contra. Pero en términos concretos sí es cierto que están con el viento a favor. Y Jara está con el viento en contra porque va a tener que luchar contra el mote comunista, va a tener que luchar contra esa votación no arrasadora, pero mayoritaria de las derechas, o de la gente que votó por las derechas, porque no el que vota por las derechas es necesariamente de derecha. Claro. ¿No? Ni ideológicamente ni desde el punto de vista partidario. Entonces, sí creo que hay un viento a favor, pero Jara ayer sacó un argumento que era gracioso, ¿no? Hay menos del 50% de la población que ha votado por las derechas, ¿no? Entonces, es un argumento un poco forzado, pero también real, ¿no? No es que la mitad de la población votó por ellos. No, hay una mitad que no votó por ellos y que es esa mitad que ella quiere persuadir. Y ahí entonces, el reto está en capitalizar esa parte, pero la gran pregunta es si podrá hacerlo con los nexos que ella tiene, como nos decías en este momento, a el Partido Comunista, que es temido finalmente por gente que no necesariamente es muy de derecha, sí, pero que está en el centro y que dice, bueno, no, esto a mí me da miedo, si esto pasara, la situación económica va a ir peor. Hay un tema ya más grande que tiene que ver con esta crisis de inseguridad que ellos también tienen, muy marcada. ¿Ves las posibilidades de que ella pueda capitalizar efectivamente ese sector indeciso, si se quiere, o que no necesariamente quiere irse a la derecha? Ella carga dos cruces, ¿no? Una es el oficialismo. Uh-huh. O sea, un candidato oficialista tiene menos posibilidades de ganar en general, aunque hay que ver que en Brasil los gobiernos del Partido de los Trabajadores ganaron sucesivamente 4 elecciones, sí, ¿no? Lula fue exitoso, digamos, electoralmente, salió con alta popularidad. No es el caso, ¿no? Boric está con 30-35%. Y bueno, Lula era un animal político, ¿no? O sea, claro, en comparación. Con mucha más experiencia. Sí. Claro. Ahora, no es así, a Boric no le ha ido súper mal, no está en el piso, pero tampoco... Pero no le fue tan bien tampoco. No le fue tan bien, ¿no? 35%. Y además creo que perdón, Mili, pero ¿no crees que eso, por ejemplo, puede hacer que el voto hacia Jara no sea tan temido? Es decir, han tenido un gobierno de izquierda que no ha sido tan terrible, principalmente porque la constituyente no prosperó y un poco cuando eso se cayó, el programa de Boric se cayó casi completo, entonces ha mantenido... Claro, eso lo golpeó políticamente, ¿no? Si la constituyente hubiera ido, entonces hubiera tenido más viento a favor, claro, ¿no? Por supuesto. Y ahí quisiera agregar, porque es importante justo con lo que dice Maro, que los temas de la campaña no han ido tanto ya por ahí, sino se han centrado en temas que son usualmente dominados por el discurso de derecha, ¿no? Que es la lucha contra el crimen, claro, contra la inmigración irregular. Entonces, los candidatos de derecha han sabido capitalizar eso en esta parte de la campaña y creo que Kast va a seguir apuntando a eso, ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que va a tratar de evitar los temas más sociales, ¿no? Como el vinculado al estallido. Eso es lo que va a pasar. Yo lo que quería decir es que la otra cruz que carga es que es del Partido Comunista, uh-huh, ¿no? Entonces, aunque es una comunista descafeinada, digamos, tú lees el programa de gobierno, no hay ninguna nacionalidad. Comunista descafeinada. Sí, claro, no hay ninguna propuesta del comunismo ahí. No hay estatizaciones ni nada por el estilo, nada de eso hay. Es un programa como el de Boric, más o menos, uh-huh, ¿no? Sí hablan de redistribución, en fin, ¿no? El programa clásico de la centroizquierda. ¿Otra constituyente? No. Tampoco, ¿no? Tampoco. Entonces, lo que pasa es que ella es del Partido Comunista, nunca lo ha negado, pero al interior de su propio partido problemas, ¿no? Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, la veía con distancia, ¿no? Y uno de los motivos de discusión fue justamente la discusión regional, ¿no? ¿Qué opina de Venezuela? ¿Y qué opina de Cuba? Ella dijo que hay presos políticos, ¿no? Ya eso, que lo diga alguien de izquierda, es un discurso más o menos como el de Boric. Yo no me compro esos pleitos, ¿no? Uh-huh. Entonces se molestaron el Partido Comunista y dejaron de apoyarla con todo el entusiasmo que deberían, algunos sí, otros no. Y entonces ella más bien empezó a capitalizar el voto de la democracia cristiana, del Partido Socialista, ¿no? Y eso ha sido finalmente, creo que algo que podría equivocarme, pero algo que le ha empujado a llegar no a un 30, pero sí a un 26. 26, era menos de lo que se esperaba, ¿no? Claro, pero igual si ella hubiera salido en algún momento previo, o muy previo, antes de ser candidata, a defender a Maduro,
las No, elecciones no, lo hubieran no, agarrado no en un lo iba momento a y mira hacer. cómo está Maduro No, y no. Estados Unidos en este, o sea, digamos, creo que Creo que también está la experiencia de Boric ahí, porque ya han Sí. visto cómo le ha ido a él como A él. líder Ahora, político así hablando es. de eso. Respecto Boric sí a fue muy, esos- muy contundente de tomar distancia Claro. de figuras autoritarias de izquierda, más Exacto. allá de las Claramente, creencias ¿no? que tenía. Y eso creo que fue muy reconocido no solo por la izquierda, sino también la izquierda, digamos, que apuesta también por la democracia, ¿no? Sino también por la derecha, que no necesariamente congenia con el personaje Boric, pero en su momento dijeron, oye, este tipo está haciendo, ¿no? El presidente está actuando de manera correcta con las convicciones del país, Es un más poco- allá de las ideologías es un poco políticas. como corrígeme si estoy mal o de repente, chicos, ustedes lo ven distinto, pero en Latinoamérica casi no se habla de la socialdemocracia. Boric viene siendo, bueno, para mí, ¿no? Un socialdemócrata, socialdemócrata, ¿no? que en América Latina es una figura que nosotros no No comemos estamos políticamente, acostumbrados. no estamos acostumbrados a tener. Creo que Sí. somos más de polarizaciones Sí, políticas, el centro que es como que económicas. se disuelve un poco. Sí. Ahora, respecto a esto, de los casos de Venezuela y Cuba, ¿no? Sobre todo el de Venezuela, digamos, ¿no? Creo que cuando estaba Chávez, a inicios del milenio, fíjate, estamos en otro milenio, o sea, ese era un expediente que alguna gente se podía comprar, ¿no? Porque finalmente el petróleo estaba en alza, Chávez tenía poder, no tenía influencia. Ahora, para cualquier gobierno, la izquierda incluida, ¿no? Comprarse el paquete venezolano es un pésimo negocio, ¿no? Claro, claro. Tipo está en problemas, el desastre económico ha sido patente. El Nadie petróleo lo va está a por comprar los acá en la suelos. Entonces, región. ¿cuál es el negocio de comprarte el pleito venezolano? Y si te compras el negocio venezolano, te compras el de Cuba. O sea, No, vienen y- como en conjunto. Pero sobre todo el tema, Siempre creo, aliados. tanto en Chile como en Perú, ya poniéndonos en el caso de las elecciones que vienen, es que Chile, al igual que Perú, en menor medida, pero también han tenido muchísima migración venezolana. Además. De gente que ha llegado porque ya no tiene forma de mantenerse en su país. Y esa migración, sin tampoco tratar de ser xenófobos ni mucho menos, ha generado un choque en muchas zonas de la población, ¿no? Claro, Eso- la eso sensación también. en Chile es como la que hay en otros países, ¿no? Viene una cantidad grande de migrantes venezolanos y entre ellos, como es obvio, como pasa en Europa cuando hay migración, siempre va a venir una parte de Sí. personas que... Y hay cambios que demográficos, delinquen, quieras ¿no? o no. Y entonces eso incomoda. Y en Chile se ha vuelto uno de los grandes temas de la campaña, ¿no? Es decir, Exacto. incluso yo creo que hay xenofobia, Muy fuerte. obvio, ¿no? Las propuestas de acá son xenófobas, ¿no? Poner zanjas, blindar la frontera. Entonces, eso conecta con una parte de la población y sobre eso Jara ha tenido propuestas, digamos, más humanistas, más propias de una centroizquierda. Y quizás eso se ve débil. Claro, para alguna gente Claro. eso no conviene. Entonces yo creo que, por ejemplo, en la segunda vuelta a ella le convendría tener una Ponerse más propuesta dura. Va a tener que cambiar la más estrategia. concreta sobre eso, no solamente vamos a coger. Pero Ella- ¿qué crees que podría decir ahí, Ramiro? Que no salga tampoco de las convicciones que gran parte, la masa de sus votantes defiende. Mira, ella ha dicho que hay que regularizar la migración. Ella no se niega a controlarla, ¿no? Pero ha dicho que hay que regularizarla, ¿no? Y no ha hablado de zanjas, no ha hablado de policía especial para la frontera, ¿no? Entonces, en el papel eso es razonable, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que para mucha gente o para muchos votantes es una propuesta que puede parecer como débil frente a la dureza de Kast, ¿no? Exacto. Entonces, y la de Parisi, ojo, Parisi también llegó a hablar de poner minas, ¿no? Entonces, ahí ella puede perder y tendría que tener una propuesta como mucho más precisa sobre qué hacer con la migración, ¿no? Y cómo manejarse con las fronteras, ¿no? Claro. Y también con la seguridad, ¿no? Exacto. Para que no se sienta, digamos, que es únicamente un pensamiento, vamos a enfrentar la inseguridad con programas de educación. Por supuesto que hay que hacer eso, ¿no? Pero hay un problema real que los chilenos están percibiendo en su vida cotidiana, que es un nivel de delincuencia al cual ellos no estaban acostumbrados. Y ¿no? ahí es como de manual, ¿no? Todos hablaban en América Latina justo antes de que empezara todo este ciclo electoral. Colombia también tiene elecciones pronto, que la seguridad iba a ser sin duda una de las aristas Más de fuertes. comunicación más importantes en general en todas las campañas. Vamos a ver si en Perú también Lo va a sucede. hacer. una Evidentemente es cosa un como problema esa. real. A mí me da la impresión que acá en Perú estaba buscando elegir un sheriff y no un estadista, ¿no? Cuando en realidad creo que esto se tiene que pensar mucho más. Y hay que leer lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, el discurso de Noboa es duro contra la delincuencia y no ha resultado muy bien porque igual sigue habiendo muchos crímenes y ahora... Decías, Ramiro. Sí, lo que decía es que la derrota
es así contundente, ¿no? De nuevo en Ecuador, más del 60% ha votado contra sus propuestas, siendo él un presidente de derecha, duro, devoto de Trump. Y con ¿no? un discurso recontra de mano dura Sí, contra la claro, inseguridad. contra de mano dura contra la inseguridad, ya ves cómo le ha ido, ¿no? Entonces, tampoco es que aplastantemente la población se compre la mano dura. Lo que se va a comprar la población es la eficacia, ¿no? Que haya resultado. Y hay un tema también que quería mencionar, Ramiro. Venía conversando esto con dos amigos que tengo en Chile y algo que me decían, por ejemplo, uno votó por Boric en las elecciones pasadas, el otro no. Pero lo que los dos reconocían es, Boric no ha podido hacer un montón de cosas que sean como, digamos, que lo distingan por encima de otros expresidentes a nivel de reformas importantes, de cambios importantes, por el contexto obviamente político, etcétera, social, pero en general no hay algo que distinga a su gobierno y que le permita de pronto incluso a quien va más hacia su lado de cogerse de eso. Lo más fuerte ha sido la reforma de las AFP, ¿no? La reforma del sistema de pensiones. Más allá de eso no ha habido algo significativo. ¿Eso le juega en contra a Jara realmente? Bueno, Jara tiene algo que mostrar, ¿no? Como ministro de Trabajo, por ejemplo, logró las 40 horas de trabajo semanales. ¿No? Subió el sueldo mínimo, ¿no? Eso no es poca cosa, teniendo en cuenta que Chile no es como el Perú, porque, por ejemplo, no tiene tanta informalidad, Claro. tiene más trabajo formal. Entonces, eso le puede ayudar un poco, ¿no? Y hay que tener en cuenta otra cosa, Paola, ¿no? Y es que la izquierda que ha entrado al gobierno o a los gobiernos a partir de la década del 2010, digamos, o sea, la segunda ola rosa, como alguna gente la llama, ¿no? Entran con algunas desventajas que no había en la primera. Por ejemplo, no tiene mayoría parlamentaria, Que es un tema ¿no? importante. Entonces, Y si ahora fuera a ganar Jara, no la va a tener. no, tampoco, ¿no? Entonces, en la primera ola, digamos, Evo Morales, Rafael Correa, el propio Chávez, tenían mayoría parlamentaria, tenían todo el viento a favor. En este caso, esta segunda ola de gobierno de centro-izquierda no la tiene, entonces tiene menos margen de juego. Y si Jara, por ese milagro, digamos, de la política, o siempre hay una cuota de incertidumbre sobre lo que va a pasar a ganar, tampoco va a tener un Congreso que la ayude si es que lograra ganar, cosa que es bien difícil, ¿no? Ramiro, quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta Gracias mañana a ustedes. en el programa. Muy claras las explicaciones y vamos seguramente a atenderte nuevamente, dado que la segunda vuelta será el 14 de diciembre. ¿Cómo no? Vamos a ver Encantado. qué Hasta la resulta. próxima. Gracias, Gracias. Ramiro.